Bienvenido a la antigua Roma, desde sangre como método curativo hasta comida para muertos. Acompáñenos mientras descubrimos 15 de las cosas más escalofriantes que se consideraban perfectamente normales en la antigua Roma. Número 15. Utilizar la sangre como agente curativo. La sangre de los gladiadores se consideraba un agente curativo en la antigua Roma. Los romanos, siendo extremadamente supersticiosos y obsesionados con la salud, creían fervientemente que beber la sangre de los gladiadores podía tener efectos curativos en diversas enfermedades, como la infertilidad y la epilepsia. Estos valientes guerreros eran vistos como poseedores de un coraje y una fuerza comparable a la de los leones, y se creía que su sangre podía transmitir esas cualidades a quienes la consumían. Imagínese por un momento acudir a su médico en la actualidad y recibir una receta de sangre de gladiador. Puede sonar completamente absurdo, pero en la época romana era una práctica médica comúnmente aceptada debido a la firme creencia en sus propiedades curativas. Y no solo utilizaban sangre de gladiador. Catón, un estadista romano, sugirió incluso bañar a los niños en su propia orina para curar dolencias. Así es, orina. Y no cualquier orina. Catón creía que calentar la orina de un adulto que hubiera comido col y utilizarla después para bañar a los bebés los curaría. Además, se pensaba que poner estiércol de cabra en los pañales ayudaría a los bebés inquietos a dormir. Estas creencias y prácticas reflejan una comprensión limitada de la medicina en ese momento. Afortunadamente, la medicina moderna ha avanzado considerablemente desde entonces, proporcionando tratamientos más efectivos y seguros para diversas dolencias. Antes de continuar, pulsa el botón de suscripción para que no te pierdas ningún video nuevo. Número 14. Utilizar falos como amuletos de la suerte. Vamos a explorar la extraña práctica de utilizar falos como amuletos de la suerte. Los romanos creían que llevar un falo encima o colgar uno en la puerta les protegería del mal. Puede que hoy nos suene extraño e incluso un poco espeluznante, pero para los romanos era una práctica habitual. Ahora bien, no podemos apresurarnos a juzgar a los romanos por sus supersticiones. Al fin y al cabo, personas de todas las culturas y civilizaciones han utilizado diversos amuletos de la suerte a lo largo de la historia. Pero no se puede negar que el uso de falos como amuletos de la suerte es sin duda uno de los más extraños. ¿Qué hizo pensar a los romanos que un símbolo de los genitales masculinos podía alejar el mal? ¿Fue una creencia en el poder de la virilidad y la fertilidad? O quizá fuera una forma de intimidar a los espíritus malignos con un símbolo de fuerza y poder. Puede que nunca lo sepamos con certeza, pero una cosa es segura: es una práctica que levanta algunas cejas. ¿Se imagina entrar en una casa romana y ver carillones de viento con forma de falo colgando de la puerta? Definitivamente es un poco espeluznante y nos hace preguntarnos qué otras prácticas extrañas se consideraban normales en la antigua Roma. Pero no olvidemos que el uso de amuletos de la suerte sigue estando muy presente en nuestra cultura moderna. Desde tréboles de 4 hojas a patas de conejo, pulseras con amuletos de la suerte o herraduras, todos los hemos utilizado en algún momento. Número 13. El infame vomitorio. Puede que piense que su capacidad para comer mucho en una fiesta es impresionante, pero los romanos lo llevaron a un nivel completamente nuevo. Verá, en la antigua Roma, el estatus social estaba estrechamente ligado a qué y cuánto se comía. Los ricos tenían acceso a más comida de la que podían consumir, pero eso no les impedía intentarlo. Y cuando llegaban a su límite, tenían una solución que puede sorprenderle. Se inducían el vómito. Sí, la élite romana visitaba una zona especial en las arenas y estadios llamada vomitorium, no para salir del edificio, sino para estimular su hambre. Entonces se atiborraban de comida y bebida hasta que no podían comer más. Pero en lugar de dar por terminada la noche, hacían que un sirviente les introdujera una pluma en la garganta para hacerles vomitar, liberando espacio en sus estómagos para seguir comiendo y bebiendo. Lo crea o no, esta práctica era un signo de prosperidad y posición social. En la antigua Roma, cuanto más comías y bebías, más elevado era tu estatus. Y la capacidad de inducir el vómito se consideraba una marca de grandeza. Ahora bien, puede que se pregunte cómo es posible que esto sea normal o incluso aceptable.
Pero en la antigua Roma se celebraba la idea de la indulgencia excesiva. Los largos banquetes y los festines eran algo habitual, y asistir a ellos era un signo de estatus social. Así que la próxima vez que asista a una fiesta y sienta que no puede comer ni un bocado más, recuerde que los romanos tenían una solución para ese problema. Pero ojo, inducirse el vómito no es una práctica saludable ni recomendable en el mundo actual. Limitémonos a disfrutar de nuestra comida con moderación, ¿de acuerdo? Número 12. Un hombre que rompía sus votos podía ser asesinado. Exploraremos la versión romana del vigilantismo, que era mucho más dura que la actual. En la antigua Roma se esperaba que todo hombre cumpliera sus votos y juramentos. Romper estos juramentos se consideraba un sacrilegio y tenía como consecuencia que un hombre se convirtiera en un paria y un proscrito. Pero eso era solo el principio. Los primeros romanos formaron grupos de vigilantes que podían declarar a un hombre homo sacri, un paria, si se sospechaba que había roto sus votos. Y entonces las cosas se ponían realmente oscuras. Este hombre perdía todos sus derechos legales, incluido el derecho a poseer propiedades. Estaba entonces expuesto a ser asesinado por cualquiera sin ninguna consecuencia legal. Si se imagina vivir en una sociedad en la que su vida corre peligro por romper un voto, la cosa empeora. La práctica del homo sacred estaba muy extendida y podía aplicarse a una gran variedad de casos. Por ejemplo, un traidor sospechoso de engañar a sus clientes podía ser declarado homo sacra. En algunos casos, una persona podía haber sido declarada homo sacra y asesinada puramente por enemistad personal y celos, más que por cualquier fechoría real. Es difícil imaginar un mundo en el que una persona pudiera perder su vida y todos sus derechos legales solo por romper un voto. Los antiguos romanos se tomaban en serio sus votos y juramentos, y el castigo por romperlos era severo. Número 11. Arrojaban a los niños no deseados a los vertederos. En la antigua Roma, los padres se esforzaban mucho por criar bien a sus hijos y asegurar su estatus social. Sin embargo, si un bebé no era deseado, podían tomar medidas extremadamente crueles e incluso brutalizarlos. Los recién nacidos que no eran queridos por sus familias a menudo eran abandonados a su suerte en los vertederos, dejados a merced del destino. Era una práctica común que los padres colocaran a su recién nacido a los pies del padre como una forma de comunicar que éste asumiría un rol activo en la crianza y educación del niño si decidía recogerlo y cuidarlo. Sin embargo, si el padre se negaba a recoger al niño, éste era desechado sin ninguna consideración. Estos bebés no deseados tenían una probabilidad del 50% de sobrevivir o morir en los barrios marginales. Pero también existía la posibilidad de que algún ciudadano romano los rescatara y los criara como esclavos, lo cual añadía un nuevo giro a su destino incierto. Ser arrojado a la basura siendo un recién nacido es un pensamiento verdaderamente aterrador. Sin embargo, esta era una práctica común en la antigua Roma. Sí, los romanos tenían su propia versión de abandono que era simultáneamente espantosa e insensible. Este hecho nos muestra la dura realidad que enfrentaban los bebés no deseados en aquel tiempo y nos hace reflexionar sobre la falta de compasión y empatía en esa sociedad. Número 10. Alimentar a los muertos. Ahora bien, los romanos tenían una forma única de honrar a sus antepasados y puede que le dé escalofríos. En la sociedad romana no se olvidaba a los muertos, sino que se les consideraba parte de la familia. Por eso las tumbas romanas tenían tubos por los que podía bajar vino, miel y material alimenticio a las tumbas, para que los muertos pudieran disfrutar de un festín, incluso en la otra vida. Este pueblo se tomaba muy en serio sus derechos funerarios, y no es de extrañar teniendo en cuenta las elaboradas costumbres y la estricta jerarquía social. Cuando una persona moría, su pariente más cercano daba un último beso simbólico al cadáver. Después, la familia iniciaba un ritual de duelo, mientras el cuerpo era depositado en el suelo y ungido. Luego venía la parte espeluznante. Se colocaba una moneda en la boca del difunto para pagar a Karen, el barquero del río Estigia, que transportaría el alma al inframundo. Solo después de esto, el cuerpo sería llevado al cementerio. Los romanos llevaron el honor a sus antepasados al siguiente nivel celebrando grandes festejos en los lugares de enterramiento en ocasiones festivas.
Esta reverencia por los muertos demuestra que, incluso en la muerte, los romanos estaban profundamente conectados con sus antepasados y querían asegurarse de que sus almas tuvieran todo lo que necesitaban en la otra vida. Así que si alguna vez visita una tumba romana, no se sorprenda si encuentra tubos por los que se podía bajar comida y bebida. Y la próxima vez que levante una copa, recuerde que los romanos creían que sus antepasados levantaban una con ellos, incluso en la otra vida. Número 9. Se frotaban pasta de plomo en la cara para parecer pálidos. Los antiguos romanos no solo se teñían el pelo para parecer guays, tenían todo un arsenal de cosméticos a su disposición para mejorar su aspecto. Una de sus prácticas favoritas era aplicarse pasta de plomo en la cara para conseguir esa palidez tan de moda. La hidratación también era esencial y los romanos recurrían a ingredientes inusuales como la leche de burra y los caracoles triturados para hidratar y nutrir su piel. Pero eso no es todo. Incluso utilizaban piel de hipopótamo para hacer que su cabello fuera largo, grueso y frondoso. Y para depilarse, tenían una solución única: sangre de murciélago y cenizas de erizo. También se frotaban el pelo con cenizas de lombriz mezcladas con aceite para evitar las canas. E incluso utilizaban huevos de hormiga triturados para definir sus cejas. La pregunta es, ¿hasta qué punto eran eficaces estos brebajes cosméticos? Aunque puede que nunca lo sepamos con certeza, no se puede negar la dedicación de los romanos a tener el mejor aspecto posible. Merecen toda la puntuación por su creatividad e ingenio. Desde la pasta de plomo hasta los huevos de hormiga, las prácticas cosméticas de los romanos eran realmente únicas. Y aunque hoy nos puedan parecer espeluznantes, formaban parte de la vida cotidiana en la antigua Roma. ¿Quién sabe? Quizá algún día descubramos que sus secretos de belleza eran realmente eficaces después de todo. Número 8. Orina para limpiar. Prepárese para sentir asco, porque los antiguos romanos tenían formas bastante repugnantes de limpiar su ropa. Prepárese para descubrir los secretos más asombrosos de su proceso de lavado. ¿Sabía usted que el ingrediente secreto de su detergente para la ropa no era otro que la orina? Así es, los romanos utilizaban la orina para lavar su ropa. Después de lavarla, no se conformaban con eso, sino que frotaban la ropa con plantas aromáticas para enmascarar el olor. A pesar del hedor de la orina, los romanos no tenían el lujo de los detergentes actuales que dejan la ropa con un olor fresco y limpio. No. Tenían que recurrir a frotar la ropa con hojas de laurel u otras plantas de olor dulce para eliminar el olor desagradable. Imagínese la escena. Es realmente sorprendente cómo nuestros antepasados encontraban soluciones ingeniosas para mantener su ropa limpia en tiempos antiguos. Pero, ¿por qué la orina?, se preguntará. Bueno, el amoníaco que contiene era lo suficientemente eficaz para limpiar sus prendas. Por desgracia, la mayoría de los romanos no podían permitirse la costosa lejía para lavar su ropa. Así que para conseguir suficiente orina, se instalaron por toda la ciudad establecimientos especiales conocidos como préstamos completos, que era la versión antigua de una lavandería, para recoger la orina de todo el mundo. ¿Se imagina ir al baño y pensar que debería guardar esto para lavar la ropa más tarde? La próxima vez que se queje de hacer la colada, dé gracias por no tener que usar orina para limpiar su ropa. Número 7. Utilizaban aceite de oliva, miel e incluso lana como anticonceptivos. Abróchense los cinturones, amigos, porque estamos a punto de sumergirnos en el extraño mundo de la antigua planificación familiar romana. Lo crea o no, los romanos no eran ajenos a la anticoncepción y el aborto. Tanto si se era rico como pobre, era totalmente normal tomar precauciones contra los embarazos no deseados. ¿Y cuáles eran esas precauciones?, se preguntará. Las romanas solían introducirse todo tipo de sustancias extrañas en las regiones inferiores para evitar la concepción. El aceite de oliva, la miel y otros líquidos espesos se utilizaban habitualmente para obstruir la vagina y detener a los espermatozoides en su camino. Pero espere, la cosa se pone más rara. La lana también se utilizaba como anticonceptivo improvisado, lo crea o no, y algunos médicos romanos recomendaban llevar hígado de gato por sus supuestas propiedades anticonceptivas. Sí, lo ha oído bien, hígado de gato.
Lo metían en un tubo y se lo ponían en el pie izquierdo, de entre todos los sitios. Los romanos eran increíblemente exigentes con sus prácticas de crianza. Se tomaban muy en serio sus responsabilidades como padres y no querían arriesgarse a un parto imprevisto. Traer un niño al mundo era una carga enorme para una familia y querían asegurarse de que podían proporcionarle los mejores cuidados y la mejor crianza posibles. Así que, ya fuera aceite de oliva, lana o incluso hígado de gato, los romanos estaban dispuestos a hacer lo que fuera para evitar un inesperado paquete de alegría. Número 6. A los asesinos se les metía en un saco junto con una serpiente, un gallo, un mono y un perro. Si pensaba que los castigos modernos eran duros, espere a conocer el sistema jurídico romano. Los romanos concedían un inmenso valor a la unidad familiar y traicionar ese vínculo se consideraba un crimen atroz. Parásito. El acto de matar a un familiar era uno de los crímenes más aborrecibles que podía cometer un romano, y el castigo por ello se llamaba poena cule. Ahora, prepárese para lo que viene a continuación. A un hombre condenado por parásito se le cubriría la cara con piel de lobo y se le atarían los pies con sandalias. Luego se le arrojaría a una prisión oscura y lúgubre mientras se le preparaba un gran saco. Pero espere, hay más. No estaría solo en el saco, sino que serían arrojados también una serpiente, un gallo, un mono y un perro. Una vez que el saco estuviera completamente preparado, se procedería a arrojarlo al río más cercano o incluso al océano, permitiendo así que el convicto se ahogara junto con los animales. La idea que subyacía tras este horripilante castigo era asegurarse de que el asesino experimentara el mismo destino que los animales, los cuales eran frecuentemente asociados con la traición y el engaño en la cultura romana. Los romanos valoraban enormemente la lealtad familiar, y este castigo servía como una advertencia para aquellos que se atrevieran a traicionar a sus parientes. Número 5. Cerebros para cenar. ¿Está preparado para asombrarse y asquearse con las fascinantes creaciones culinarias de la antigua Roma? Los romanos eran ampliamente reconocidos por su cocina extremadamente diversa e innovadora, y uno de los más destacados gastrónomos de la época fue un hombre llamado Epicio. Este apasionado viajero recorrió incansablemente todo el vasto imperio romano en busca de los sabores más exquisitos y auténticos, registrando meticulosamente sus apasionantes observaciones culinarias y recetas en un fascinante diario gastronómico. Sin embargo, debemos advertirle que algunas de las preparaciones culinarias de los romanos no eran aptas para los paladares más sensibles o débiles de corazón. Por ejemplo, entre los manjares que deleitaban en sus fastuosos banquetes se encontraban las cerdas a la pala y los vientres, los cuales eran condimentados con una mezcla única de menta seca, vinagre, pimienta y semillas de apio, creando una explosión de sabores verdaderamente única y audaz. El infame ponche de cochinillo se elaboraba con carne y sesos de cerdo machacados, combinados con caldo y miel, y para rematar se añadían huevos crudos a la mezcla. ¡Caramba! Eso no suena como algo que le gustaría probar. No es de extrañar que el diario de Epicio sea un catálogo exhaustivo de algunos de los platos más extraños y cuestionables de la antigua Roma. Pero para los comedores aventureros entre nosotros, es fascinante pensar en el tipo de comida que se consideraba normal en la antigüedad. Número 4. Esponja en un palo. Sumergámonos de lleno en el fascinante mundo de la higiene romana, o más bien, la interesante problemática del papel higiénico inexistente. ¿Quién necesita dicho invento cuando se puede hacer uso de una ingeniosa esponja en un astil? Los romanos empleaban un ingenioso artefacto denominado tersorio, que consistía básicamente en una esponja sujeta a un palo. Tras utilizarla para su aseo personal, enjuagaban minuciosamente la esponja en un cubo de vinagre o agua salada, para luego devolverla al mismo cubo y que pudiera ser utilizada por la siguiente persona. ¡Increíble! Algunos romanos incluso llegaban a utilizar trozos de cerámica quebrada para su limpieza, con el objetivo de minimizar el riesgo de sufrir lesiones. Estos fragmentos eran cuidadosamente recortados para que tuvieran una superficie suave y segura al momento de su uso. ¿Se imagina utilizar un trozo de cerámica para limpiarse? No es de extrañar que fuera el método de limpieza que menos les gustaba. Y por si no fuera suficientemente asqueroso,
Los romanos desconocían por completo los peligros de la transmisión bacteriana. Se limitaban a utilizar la misma esponja o trozo de cerámica una y otra vez. Es suficiente para provocar arcadas. Digamos que estamos agradecidos por la invención de la fontanería moderna y el papel higiénico. Número 3. El estiércol animal como medicina. Olvídese de las gasas y vendas médicas. Los romanos tenían una solución mucho más inventiva y peculiar para tratar las heridas. Utilizaban excrementos animales con la creencia de que tenían propiedades curativas. Es asombroso cómo la antigua sociedad romana confiaba en esta práctica para tratar todo tipo de heridas y enfermedades. Incluso los miembros más ricos y respetados de la sociedad seguían un estricto ritual para recoger el mejor estiércol con fines medicinales. Según sus creencias, los distintos tipos de excrementos animales tenían propiedades diferentes y solo el mejor estiércol se utilizaba para tratar las heridas. Era un proceso meticuloso y cuidadoso, ya que el estiércol se recogía en primavera y se secaba al sol para conservar sus nutrientes, asegurando su efectividad en el tratamiento. Una vez que estaba completamente seco, se almacenaba hasta que se necesitaba con fines médicos. Pero espere, eso no es todo. Las heces animales también se utilizaban como fuente de energía. Los romanos cocinaban estiércol animal y vinagre o lo pulverizaban hasta convertirlo en polvo y lo añadían a sus bebidas. Se creía que esta repugnante práctica aumentaba los niveles de energía y proporcionaba diversos beneficios para la salud. Piense en esto cuando se queje del sabor de su batido de proteínas o de su bebida energética y recuerde que podría ser peor. Al menos no contiene excrementos animales. Número 2. Utilizaban aceite perfumado en lugar de jabón para bañarse. Bienvenido al extraño mundo de la antigua Roma, donde la higiene personal era de suma importancia. Pero sus métodos eran bastante inusuales. Los romanos estaban obsesionados con tener buen aspecto y oler bien, pero tenían una forma peculiar de conseguirlo. Verá, no utilizaban jabón para bañarse, como hacemos hoy en día. En su lugar, se frotaban aceites perfumados por todo el cuerpo para eliminar el sudor y la suciedad. Y eso no es lo más extraño. Después se raspaban el aceite junto con el sudor y la suciedad, utilizando una herramienta parecida a una espátula de madera llamada Astrid Shell. ¿Se imagina el espectáculo de un grupo de personas siendo raspadas con herramientas de madera? Pero si usted era rico, el proceso era aún más extravagante. Tendría varios esclavos para ayudarle en este peculiar procedimiento. Y la elección del aceite dependería de la riqueza de su familia. Cuanto más rico fuera usted, más aceites preciosos y perfumados utilizaría. Las esclavas calentaban el aceite perfumado y se lo aplicaban en el cuerpo, frotándolo a conciencia. Y luego venía la parte del raspado, en la que no volveremos a entrar. Pero eso no es todo. Después de raspar el aceite y el sudor, se aplicaban diversos cosméticos. Sí, los romanos usaban maquillaje para lucir bien. Aplicaban polvos, colorete y cosméticos a base de plomo para tener una piel perfecta. Aunque sus métodos eran peculiares y un poco espeluznantes, al menos ahora tenemos agua y jabón. Número 1. El hombre contra la bestia. Bienvenido al mundo del espectáculo truculento en la antigua Roma. A los romanos les encantaba ver a los humanos luchar contra bestias feroces. Esta forma de castigo, conocida como damnatio ad bestias o condena a las fieras, era muy popular en el Imperio Romano. Consistía en lanzar a prisioneros encadenados y desarmados a la arena, donde eran atacados por animales salvajes como leones, tigres y osos. Este cruel espectáculo era entretenimiento para los ciudadanos de clase baja en Roma. Desde el siglo I hasta el III después de Cristo, se aplicaba a los peores criminales, esclavos fugitivos e incluso cristianos. Imagina ser condenado a muerte y enfrentarte a un león gigante, sabiendo que tus posibilidades de sobrevivir son mínimas. Los romanos creían que esta forma de castigo era adecuada para aquellos considerados enemigos del Estado. Incluso los primeros cristianos como Tertuliano y Cipriano describieron la práctica como perversa, inhumana y repulsiva. La idea de humanos luchando contra animales para entretenerse puede parecernos bárbara y extraña hoy en día, pero era una parte normal de la vida en la antigua Roma.
De hecho, los juegos inaugurales del anfiteatro Flavio en el año 80 después de Cristo incluían la matanza de animales salvajes como parte del espectáculo. Era una horripilante muestra de poder y control de la clase dominante sobre los que consideraban inferiores o indeseables. Así que la próxima vez que piense en la ostentación y el glamour de la antigua Roma. Recuerde que era un mundo de sangre, muerte y entretenimiento a costa de vidas humanas. Gracias por vernos.